Hola a todos, este es el pronóstico para la semana que va del 18 al 25 de noviembre de 2017. En esta semana, para entenderla mejor, voy a referirme a lo que significa la energía de Aries como signo, asociada a su planeta Marte, por un lado, y la energía de Escorpio, por otro, asociada a su planeta Plutón. La energía de Aries se puede entender de forma resumida como un tema de activación. Entonces, de lo que se trata es de que esa activación llegue a un nivel mínimo para poder funcionar y no pase de un nivel máximo para que no dé demasiado estrés. Se trataría, por tanto, de un termostato. Ese termostato tiene que llegar a un nivel mínimo para tener el suficiente calor, pero no tiene que pasar de un máximo para que no queme. Mm, Esto se ve, pues por ejemplo, si estamos hablando de nosotros, se trata de ser lo suficientemente egoístas como para pensar en nosotros y así poder movernos hacia lo que queremos. Si yo no pienso en mí, pues evidentemente es muy difícil que pueda crear una buena vida, porque si no estoy conectando conmigo lo suficiente, pues no, ni siquiera puedo tener ese impulso inicial. Pero si yo pienso demasiado en mí, pues al final me estoy quemando porque no estoy favoreciendo que haya un equilibrio con los otros y eso a la larga me va a perjudicar. Si yo tengo el mínimo de agresividad, pues entonces me puedo defender en el caso de que alguien me ataque. Pero si yo esa agresividad llega a un tope, pues igual me da estrés y también lo que hace es que me puede dificultar en mi vida diaria, porque ese exceso de agresividad me puede dificultar en mis relaciones y en mi trabajo, etcétera. Si yo tengo un impulso, un deseo, y no lo dejo llegar a un mínimo, pues entonces es imposible que ese deseo se pueda realizar, porque no le estoy dejando ni siquiera un mínimo de presencia. Pero si yo lo llevo al extremo, me está dando impaciencia y me puede dar frustración porque por dos razones, porque no se cumpla o porque a lo mejor se puede cumplir, pero lo quiero con demasiada rapidez. Y por otro lado, si yo tengo un impulso sexual, si no lo dejo llegar al mínimo, pues entonces incluso es difícil que yo pueda tener una intimidad con otra persona, porque no estoy dejando ni siquiera ese nivel de atracción que se desarrolle. Pero si lo llevo al extremo, pues me puede dar un estrés sexual y evidentemente, en cualquier caso, cuando llego a este tope de actividad, tengo que buscar formas adecuadas de descarga. Si yo no me estoy dando la suficiente presencia, pues a la hora de estar presente en el mundo, porque siempre digamos que me mantengo invisible, pues es imposible que el mundo me pueda ver. Pero si estoy dándome demasiada presencia, pues también es negativo porque también tengo que dejar un lugar a otras personas. Si yo dentro de las personalidades que tengo hay personalidades que no las dejo ni siquiera aparecer, por ejemplo, que no dejo aparecer mi lado seductor o no dejo aparecer mi lado alegre, pues es imposible que esa personalidad luego pueda ir un poco a más, porque ni siquiera le estoy dando un mínimo de presencia. Pero si yo una parte de mi personalidad le estoy dando un exceso de presencia, pues llega un momento en el que ya me saturo de mi lado, de mi lado trabajador, de mi lado social o del ejemplo que queráis. ¿Qué es lo que ha hecho Urano durante este tiempo desde 2011? Pues Urano en Aries lo que ha pedido es una actualización y una renovación de lo que estábamos haciendo para gestionar este nivel de activación en todos los ejemplos que he puesto. Urano lo que ha hecho es que lo primero, si no nos estamos dando cuenta de si estamos demasiado poco activados o si estamos demasiado activados, pues nos da una forma para que nos demos cuenta. A un nivel bajo, por ejemplo, si yo quiero mantenerme al margen de la agresividad, intentaré en el máximo posible estar al margen de las relaciones sociales o estar al margen de los conflictos. Bueno, pues Urano lo que hace es que me busca nuevas formas para que el conflicto vaya a mí.
puede ser a través de, por ejemplo, un vecino, o sea, alguien que no me puedo ir. Bueno, evidentemente me puedo mudar, pero es más difícil. O a través de, por ejemplo, un compañero de trabajo, o a través de un miembro de la familia, o sea, a través de situaciones en las que ya me es más imposible irme para evitar que yo pueda dejar de darme cuenta que es que realmente tengo que buscar una salida para ese lado agresivo, para ese conflicto. Lo mismo me valdría, por ejemplo, si yo no quiero darle a mi impulso sexual el lugar adecuado o el lugar mínimo, que lo que hace la vida es que también me lo puede dar a través de alguien a quien yo veo a diario para ponerme en contacto con que tengo un impulso sexual y es necesario que le dé esa presencia primero para luego ver cómo lo manejo. En el caso de que no esté pensando en mí lo suficiente, pues igual, a lo mejor lo que hace es que me da más ataques para que yo piense más en mí o pues de alguna forma si yo me quiero mover hacia algo, pues como que tengo que señalarme más a mí para que se me vea, porque de otra forma pues es difícil que lo pueda conseguir. Pero si he llegado a un tope demasiado alto, pues también me está dando la opción de que yo lo vea. ¿Cómo lo puedo ver? Pues bajando el nivel en el que yo me doy cuenta de que estoy estresada, o sea, bajando mi nivel de tolerancia al estrés. Urano desde 2011 ha podido darnos una menor capacidad de soportar el estrés, pero esto es bueno en el sentido de que si yo antes me doy cuenta de que estoy estresada por la razón que sea, porque he acumulado agresividad, porque he acumulado demasiada actividad, porque he acumulado demasiado deseo sexual, antes me daré cuenta y entonces antes tomaré medidas. Una vez que me doy cuenta y quiero tomar medidas, también me ha dado diferentes formas en las que puedo descargar ese exceso de actividad. Esas diferentes formas pues pueden ser, por ejemplo, a un nivel físico, si necesito llegar a un mínimo de activación física, porque si no los músculos se me atrofian, me da la posibilidad de que, pues por ejemplo, con algo más suave, como puede ser el yoga o como puede ser algo más de tipo relajación, pues por lo menos le dé a mi cuerpo ese mínimo que necesita. Pero incluso si quiero descargar, pues también tengo más opciones. Tengo más opciones en cuanto a, por ejemplo, pues variedad de artes marciales o variedad de baile. Es decir, ya la opción no es simplemente ir al gimnasio o no ir, sino que tengo variedad de actividades. A un nivel de tema sexual también se ve. Si yo no quiero darle a la sexualidad presencia en mi vida, pues de alguna forma a través de los medios de comunicación cada vez se le da más presencia, hay más canciones de contenido sexual, hay más programas en los que la sexualidad de alguna forma se toca, para que aunque yo quiera vivir al margen de mis impulsos, pues por lo menos lo vea. Y si he llegado a un tope y necesito descargar, pues también se me está dando más opciones, pues por ejemplo a través de una relación sexual virtual, o que ahora cada vez es más fácil tener una relación con una persona en la que independientemente de que tenga un vínculo más profundo o no, por lo menos puedo descargar a nivel físico mi tensión sexual con esa persona. Aries realmente en estado puro, y aquí no estoy entrando en si los Aries son de una forma o de otra, sino me estoy refiriendo a la energía de Aries, se refiere sobre todo a mantener esos niveles óptimos de energía, que el miedo no paralice y que la frustración tampoco paralice por exceso. Para mantener estos niveles de actividad óptimo, también es importante decir que si yo tengo un acúmulo de energía de un tipo, lo puedo descargar por otra vía. Es decir, por ejemplo, imaginaros que tenéis un nivel de agresividad alto. No necesariamente lo tenéis que descargar yendo al conflicto o gestionando vuestra propia agresividad, sino que eso se puede descargar a través del deporte. En este caso estaría descargando a través de la actividad física. Si tenéis una tensión sexual que llega a un tope alto,
Pues tampoco hace falta que toméis conciencia de vuestra sexualidad, sino que esto también se puede descargar pues, a través de la agresividad o a través de la actividad física. Es decir, que Aries se trata de mantener la energía de actividad óptima. ¿Qué es lo que pasa con la energía de Escorpio? Pues que si la energía de Aries estaría hablando de un termostato de temperatura, la energía de Escorpio estaría hablando de lo que hay por debajo y de lo que hay oculto. En este ejemplo, pues serían las tuberías por las que va el gas y que llegan a ese termostato. ¿Cómo están esas tuberías? ¿Cómo estoy yo por dentro? Ya no es que estímulo me provoca pues agresividad, deseo o lo que sea, sino qué es lo que pasa en mis entrañas en ese caso. En esas entrañas lo que pasa está determinado por todas las huellas psicológicas que yo tenga y esas huellas psicológicas provienen de experiencias que han ido dejando un impacto dentro de mí y entonces yo estoy reaccionando según esas huellas, es decir, ya no es tanto lo que está pasando en el presente, sino todo eso que yo tengo dentro. Por ejemplo, si yo tengo un abuso o tengo un ataque que ha dejado mella en mí, tanto si yo lo quiero ver como si no, ese ataque está operando. Y con la energía de Aries, pues se trataría de que si algo me activa y llega a un nivel demasiado alto, lo descargue, pero no necesariamente eso me está haciendo que yo tome medidas en ese abuso. En el tema de la sexualidad, la energía de Aries solamente se trataría de tengo una energía sexual y entonces tengo que buscar una forma de descargarla. Y tengo que buscar una forma también de no inhibir esa energía. Pero a un nivel de escorpio óptimo, se trataría de tengo que buscar una forma en la que yo con mis entrañas pueda conectar con otra persona con sus entrañas y tener una intimidad. No necesariamente sexual, pero también está la opción. En el caso del movimiento, la energía de Aries estaría diciendo, pues me tengo que mover lo suficiente como para no atrofiarme, pero no llegar al punto de estresarme. La energía de Escorpio estaría diciendo, bueno, en ese movimiento se trata de que lo que tengo dentro también funcione de la forma más óptima posible para que ese movimiento vaya acompañado de ese poder alquímico que es Escorpio y transforme la realidad, mute esa realidad según lo que yo tengo dentro. La energía de Aries está hablando un poco de cantidad en cuanto a la energía y la energía de Escorpio está hablando un poco de transformación de esa energía en cuanto a lo oculto. La energía de Aries en positivo pues nos está dando una oportunidad de tener la energía a punto, que no tengamos ninguna parte de nosotros que no podamos activar y que esté inhibida y que tampoco tengamos ninguna parte que esté sobreactivada. La energía de Escorpio lo que está diciendo es, se trata de que nos movamos no solamente con el nivel de energía externo, sino que también lo que está pasando dentro esté bien gestionado. En Escorpio está, durante bastante tiempo va a estar Júpiter, que Júpiter lo que está diciendo es, te voy a mostrar a un nivel más visible el impacto de lo que está pasando por dentro. En el ejemplo que ponía del termostato, bueno, pues es que si el gas no está bien gestionado, pues incluso puedo hacer que este termostato explote. Aunque tú con Urano en Aries te hayas preocupado de mantener esos niveles y las tuberías que están por dentro con el gas no están bien gestionadas, pues incluso puede explotar. Y si las tuberías están bien gestionadas, pues incluso aunque tengas un termostato que se ha quedado desactualizado, pues la temperatura más o menos puede estar bien. Pero evidentemente de lo que se trata es de tener las dos energías bien gestionadas. Lo que va por dentro, las tuberías, que esté bien gestionado, y lo que va por fuera, el termostato, que esté actualizado. En Escorpio está Júpiter que está mostrando esa expansión, pero no tiene por qué ser en negativo, también puede ser en positivo. Si tú estás preocupado porque esas tuberías estén bien gestionadas, pues lo que te hago es que
ese termostato funcione mejor, que puedas ya hilar fino, ya no simplemente que te diga la temperatura, sino que te diga las décimas. Y incluso la energía de Escorpio está hablando de cosas que quizá no ves y que si las ves no necesariamente son negativas, sino que te pueden dar un punto positivo, potenciales que puedes tener. Con Venus en Escorpio durante todo este tiempo se está permitiendo que este manejo de lo que hay por dentro, es decir, de cómo tenemos las tuberías de gas, se dé de una forma armónica y que se dé a través de las relaciones y a través de lo que nos gusta hacer. Esto ya lo comenté en la semana pasada, pero realmente lo que quería explicar en este vídeo es que, claro, por un lado, por ejemplo, si yo tengo una agresividad, pues yo lo que puedo decir es, bueno, pero yo me preocupo por descargar, yo me preocupo por hacer deporte, me preocupo tal, pero es que ahora Scorpio tiene algo que decir. Y Scorpio lo que tiene que decir es, vale, sí, si es que si tú mantienes, cada vez que llegas a un tope de acúmulo, lo descargas, pues eso está muy bien, pero es que si por dentro todavía sigues teniendo esa huella de experiencia agresiva, pues entonces por mucho que intentes mantener la energía en un punto, esa huella de experiencia agresiva va a seguir operando y ahora más que nunca. Es que esta semana además Marte, que es el planeta asociado a Aries, y Plutón, que es el planeta asociado a Escorpio, están en tensión, con lo cual Marte lo que está diciendo es que ahora para mantener ese termostato a punto vas a tener que ver cómo tienes las tuberías. Siempre ha tenido que ser así, pero ahora más que nunca se ve el efecto. Entonces se trata de que tanto la energía de Aries como la energía de Escorpio funcionen en coordinación. Y si están descoordinadas, porque una de las dos funciona mal, pues entonces durante esta semana se va a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una de las dos funciona mal? Si funciona mal la energía de Aries, pues evidentemente lo que está pasando es que según qué activación tengas, no lo estás gestionando de la forma más adecuada, porque no estás dejando que llegue a ese mínimo o porque estás consintiendo que llegue a ese máximo. Y si la energía de Escorpio funciona mal, quiere decir, es que lo que tienes por debajo, o sea, lo que está operando a un nivel de huella psicológica, a un nivel inconsciente, te está condicionando y no le estás dando la presencia adecuada. O sea que, por ejemplo, la gente que ha querido mantenerse a punto esa energía, por ejemplo, en la agresividad o en la sexualidad, pero sin cambiar por dentro qué huella había que le estaba condicionando a nivel de agresividad o a nivel de sexualidad, pues ahora esta semana va a ser un poco más complicado porque va a ser imposible poder mantener ese termostato a punto sin ver las tuberías. Pero es que la gente que está viendo las tuberías y no ha querido mantener ese termostato, que ese termostato al final es cuánta actividad tienes al día y cuánto descanso tienes, pues entonces también lo va a tener complicado, porque por mucho que ese inconsciente funcione bien, tú también necesitas regular tu actividad en todos los sentidos. Es decir, si no llegas a un mínimo de actividad, por ejemplo, a nivel social, pues tiene sus repercusiones. Si no llegas a un mínimo de actividad a nivel de sexualidad, también tiene sus repercusiones. Y si te sobreactivas en ciertas áreas, también tiene sus repercusiones, aunque por dentro hayas estado trabajando. Entonces, durante esta semana es bueno trabajar esas dos facetas. O sea, por un lado, cómo es la actividad que estás dando a tu vida, en el sentido de si estás poniendo una temperatura baja o una temperatura alta, en qué cosas. Y por otro lado, qué presencia le estás dando al oculto, a lo que no estabas viendo en tu vida porque te es más incómodo de ver o porque nunca habías reparado en ello. Si sabes que hay algo que te gustaría hacer, una pasión, un deseo, algo, pues es el momento de moverse hacia ello. Porque si no te mueves hacia ello, no le estás dando la posibilidad a eso oculto que se manifieste fuera. Si tú no le estás dando la energía de Aries a la actividad suficiente a algo, eso se congela. Pero es que si no le dejas al oculto salir, pues eso no puede ver la luz.
Entonces, dependiendo de la persona, esto puede operar de distintas formas. Si está congelada una cosa y encima no la estás viendo, pues entonces puede ser ya una semana de mucha atrofia, perdón. Si estás viendo algo pero le estás dando demasiada activación, entonces puede haber una sobrecarga. Pero si funciona esto bien, es decir, que has trabajado algo por dentro y además le estás dando la presencia adecuada, la activación adecuada, entonces puede ser una semana de mucha transformación y de mucho poder alquímico. Lo interesante que tiene esta semana es que tanto a Marte, que está en Libra, que está poniendo toda esta activación en el tema de las relaciones, como a Urano, que está en Aries, que está hablando de los cambios y todo lo demás, les está ayudando Mercurio, que está en Sagitario. Entonces, Mercurio en Sagitario lo que está diciendo es, independientemente de que la energía la tengas que dar más calor, menos calor o lo que sea, yo te estoy dando opciones como Mercurio de hacerlo de forma versátil. Es decir, si antes necesitabas para llegar a un mínimo de temperatura una cierta herramienta en tu vida, ahora te estoy permitiendo que esto se haga a través de formas variadas. Y si tú lo que necesitabas para descargar era una determinada cosa, ahora te estoy permitiendo que esto lo puedas hacer incluso de formas más variadas. Y sobre todo, esa variedad, lo más importante es la percepción con la que estás viendo la vida. Es decir, muchas veces el tema de cómo manejamos la agresividad o cómo manejamos la sexualidad o cómo manejamos la energía de deseo o cómo manejamos nuestro movimiento, que es algo muy básico, está enmarcado, digamos, en algo más grande que es la percepción que tenemos de la vida en cuanto a lo que creemos que está bien y lo que creemos que está mal. Y aquí se mete mucho el tema de la culpa. Si yo me siento culpable por llevar a un deseo a un nivel lo suficientemente alto como para que tenga presencia, pues entonces me será más difícil que ese deseo, pues por lo menos se pueda manifestar. Si yo me siento culpable por tener un deseo sexual, pues entonces es más difícil que ese deseo se materialice en un vínculo con esa persona. Si yo me siento culpable incluso porque he dejado que el estrés llegara a un tope, pues me será más difícil descargarlo, porque a la hora de descargarlo tendré que tener en cuenta tanto lo que tengo acumulado como las vías que me doy permiso para tomar o para no tomar. Entonces, con Mercurio en Sagitario se está permitiendo que a través de, digamos, una lluvia de ideas, conectemos con formas más adecuadas para poder descargar nuestro exceso de actividad y poder regular nuestro termostato. Esto realmente se trata sobre todo de que gran parte de la temperatura depende no solamente de lo que hacemos, sino de la energía mental que le estamos poniendo. Y esa energía mental se está permitiendo que mejore durante esta semana y que se ponga a nuestro favor a través de ver las cosas desde una perspectiva no diferente, sino más amplia. Si antes nos pensábamos que las opciones eran A, B y C, pues esta semana nos está dando la peculiaridad de que podamos ver las opciones hasta Z. Y evidentemente no tenemos que tomar todas las opciones, pero en esas opciones extra que veamos podemos tener algunas que nos dan una idea. Evidentemente, Urano desde 2011 nos ha hecho que vayamos actualizando todo esto quizá de una forma más impactante o más caótica. Y ahora con Mercurio tenemos una forma
de ir ajustando, es decir, el gran cambio ha venido por Urano, pero ahora con Mercurio podemos ir haciendo pequeños ajustes que pueden parecer una tontería porque realmente el gran cambio ya lo ha favorecido Urano, pero que nos pueden ayudar a optimizar cómo estamos regulando la temperatura de todo esto que he dicho. Entonces es una semana en la que lo que pase depende mucho de cómo hayamos gestionado nuestro nivel de actividad y de cómo gestionemos nuestro lado oculto. Es el momento en el que esas dos energías en buena combinación nos pueden empezar a dar grandes logros, pero de alguna forma se nos pide hilar un poco más fino. Entonces puede ser una semana bastante intensa porque es la única forma que tiene la vida, esa intensidad de ponernos en contacto con lo que tenemos a nivel oculto y que tenemos que transformar. Entonces, bueno, este ha sido el pronóstico de esta semana. Espero que disfrutéis de la semana y nos vemos en el próximo vídeo.